Devocional número 18. Carta del apóstol Santiago, capítulo 2. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, con ropa espléndida, y también entra un pobre con un vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, que fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. En este capítulo 2 de la carta de Santiago, vemos algunas cosas que son realmente importantes para nuestra conducta como cristianos, como discípulos de Cristo, como seguidores de Jesús. Porque no se trata de una religión, no se trata de imponer reglas o imponer mandamientos o imponer tradiciones para que se convierta nuestra conducta en una conducta religiosa, apegada a tradiciones y reglas que finalmente se vuelven un peso o un lastre en nuestro corazón. El apóstol Santiago escribe acerca de la conducta que debiéramos de tener, sobre todo aquello que se refiere hacia los demás. Si algo es importante en el conocimiento de la palabra de Dios, es darnos cuenta que las enseñanzas de la Biblia no solamente son para satisfacernos a nosotros o para hacernos sentir bien, no es para que nosotros seamos animados a algo maravilloso de lo sobrenatural y de la eternidad con Dios, solamente para emocionarnos y para que nosotros estemos contentos con lo que se nos dice, sino que el mensaje del Evangelio tiene que ver con nuestra conducta y nuestro comportamiento, con lo que hacemos, con lo que decimos y cómo actuamos hacia los demás. Es importante que nosotros sepamos que nuestro comportamiento y nuestra conducta es un reflejo de nuestra fe. Primero, veamos
cómo Santiago hace referencia a aquellas distinciones que se hacían entre las personas que asistían al templo y que se les distinguía por su manera de vestir, por su riqueza o por su pobreza. Y esta distinción que se hacía entre unos y otros, Dios lo aborrece, a Dios no le gusta que hagamos esa distinción. La explicación es muy simple. Para poder hacer distinción entre unos y otros, entre ricos y pobres, entre blancos y negros, entre viejos y nuevos, entre aquellos que ya tienen tiempo y aquellos que, no tienen un cargo dentro de la iglesia, aquellos que saben orar y aquellos que no saben hacerlo. Todas estas distinciones que se hacen dentro del templo, dentro de la iglesia, esas distinciones llevan de por medio un juicio. Y cuando nosotros juzgamos a unos y a otros para determinar quién es más espiritual que el otro, quién viste mejor que el otro, quién tiene más que el otro, quién tiene un mejor comportamiento que el otro, esos juicios que hacemos contra los demás, esos juicios es el ejercicio de juzgar a los demás. Y si nosotros juzgamos, estamos haciendo algo en contra de la voluntad de Dios. Tan simple como que el hecho de que si nosotros juzgamos, también seremos juzgados. Ahora bien, la palabra de Dios nos enseña que debemos amar a nuestro prójimo. En esto está fundada los mandamientos que el Señor Jesús reafirmó cuando Él dijo que había dos mandamientos que había que seguir: amar a Dios con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hoy se argumenta que para poder amar a los demás tenemos que amarnos a nosotros, pero nos enfrascamos tanto en amarnos a nosotros mismos, en sentirnos bien nosotros mismos, en sentirnos satisfechos nosotros mismos, en encontrar el gusto por nosotros mismos, que vamos enriqueciendo eso al grado de olvidarnos de amar a los demás. Y es verdad que tenemos que reconocer que la importancia de amarnos a nosotros mismos nos permitirá amar a otros, por supuesto que sí, pero de ninguna manera la Biblia nos enseña que tendríamos que ser egoístas para pensar solo en nosotros mismos. De hecho, es lo contrario, y el ejemplo de nuestro Señor Jesús es la clave de esto, porque Él se entregó a sí mismo. Él se despojó de ser igual a Dios y después tomó una forma de hombre. Se humilló más tomando forma de siervo y se humilló más todavía yendo a una muerte vergonzosa y una muerte en un madero, en una cruz, que fue el momento en que Jesús entregó su vida. Como ejemplo, Jesús lo hizo para demostrarnos que el amarnos a nosotros mismos nos impide amar a los demás. Jesús no se aferró a sí mismo, amó a la humanidad y se entregó a sí mismo por la humanidad. Y quizás alguien podría decir, sí, pero Él era Dios, Él era el Hijo de Dios y por eso podía hacerlo. Pero recordemos que Jesús estuvo aquí para que nosotros siguiéramos sus huellas, para que siguiéramos su ejemplo, para que hiciéramos lo que Él hizo. Y no nos va a pedir Dios algo que no podamos hacer, pero tenemos que mirar menos para nosotros y empezar a mirar más a los demás. Y entonces podríamos amar sin juzgar. A veces nos sentimos juzgados por los demás. Y cuando nos sentimos juzgados por los demás, queremos nosotros también emitir juicio. Pero no se trata de que nosotros también juzguemos y que pongamos una vara de medir para que los demás llenen nuestras expectativas y que los demás sean como nosotros queremos que sean. Amar a los demás es amar de la misma manera que Cristo nos amó a nosotros, que siendo aún pecadores, Él dio la vida por nosotros. Ahora, no te estoy diciendo que deberíamos de morir por los demás. Lo que estoy diciendo es que si algo nos ayuda y algo nos enseña a estar en paz en este mundo, a tener una vida más tranquila y a disfrutar la plenitud con la que Cristo nos hace libres, es aprender a amar a los demás. Amarlos sin juzgarlos. Amarlos de la misma manera que Cristo nos amó. Y de esa forma podríamos pensar en esta manera en que la ley ya no se vuelve un juicio contra nosotros. La ley ya no es el verdugo que nos castiga, sino que ahora experimentamos una ley que nos permite vivir en libertad. Y algo que finalmente me gusta de esta parte que explico ahora es cuando Santiago dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Esto es maravilloso porque me hace pensar en mi propia condición como persona. Las veces que he fallado, las veces que me he equivocado, que he cometido errores terribles, incluso errores que podrían tener consecuencias desastrosas en mi vida.
Pero a pesar de eso, Dios ha mostrado su misericordia y ha extendido su amor hacia mí, esa misericordia que es el amor inagotable. La misericordia de Dios no es otra cosa, alguien lo traduce así y me gusta mucho esta traducción, que dice que la misericordia de Dios es el amor inagotable de Dios. Y la misericordia de Dios es superior a la justicia, al juicio. Por eso es importante que nosotros mostremos más misericordia en lugar de juicio. Y entonces podremos experimentar ese amor inagotable que Dios tiene por nosotros. Después, Santiago toma unos versículos para explicar acerca de la fe y las obras. Quiero resumirlo en algo sencillo. La fe sin obras es muerta, pero las obras sin fe también son muertas. Es decir, la fe y las obras van acompañados. Por supuesto que debe de quedarnos claro que las obras no nos salvan, pero la fe que no demuestra obras es una fe que no existe. Nosotros, lo explico de esta manera, nosotros no podemos decir que creemos en Dios y que creemos en Jesús y que creemos en su palabra si nuestra actitud y nuestro comportamiento es completamente ajeno a lo que la Biblia enseña. Yo no puedo decir que creo en Dios y que creo en Jesús y que creo que Jesús es el Hijo de Dios y que Él vino a morir por mis pecados y a salvarme de la muerte eterna si mi conducta no refleja esa fe. Por eso Santiago dice que la fe sin obras es muerta. No le está dando ningún mérito a las obras, pero tampoco está exaltando la fe como una fe que solamente sucede porque crees. Si en verdad decimos que creemos en Jesús y que creemos en su palabra, nuestras acciones, nuestras obras reflejarán nuestra fe. Es decir, que nosotros decimos que creemos en Jesús y que creemos en su palabra y que creemos que Él es el Hijo de Dios. Bueno, entonces actuemos y vivamos conforme a lo que creemos. Que se refleje lo que creemos, que se manifieste en nuestras vidas, que otras personas puedan ver que en verdad creemos en Jesús de esa manera y por lo tanto ellos tienen la oportunidad también de creer de esa manera. La fe tiene que ir acompañada por un cambio, una transformación, una renovación en nuestras vidas. La fe tiene que ir sustentada por el testimonio mismo de nuestras vidas. No solamente porque decimos que creemos. Si decimos que creemos, vivamos conforme a lo que creemos. Y las obras no pueden darnos salvación, porque ninguna de nuestras obras tienen mérito alguno para presentarnos justos delante de Dios. Nuestras obras están llenas de inmundicia. Nuestras obras están sucias. Pero es Jesucristo el que las redime y las limpia para que podamos presentarlas delante de Dios como un cambio, una transformación, una renovación de nuestras vidas en una vida nueva. Oremos pues. Padre, te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Te pido, Padre, que si en algún momento he hecho distinción entre ricos y pobres, entre blancos y negros, entre cristianos y no cristianos, entre amigos y enemigos, si yo alguna vez he hecho algún tipo de juicio para condenar a unos y limpiar a otros, te pido que me perdones, porque yo no quiero ser juzgado de la misma manera. Yo quiero ser perdonado por tu justa misericordia. Ese amor inagotable que extiendes hacia mí, que me limpia y que me lava constantemente por medio de la sangre de Jesús para que yo pueda alcanzar salvación. Hoy me rindo a ti, Señor, sabiendo que mi negligencia me puede hacer una persona egoísta y una persona que piensa en sí mismo. Pero te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que hoy me limpies, que me laves de esa inmundicia, que me quites ese egoísmo de mi corazón. Y que me permitas a mí pensar en los demás antes que pensar en mí mismo. Porque sé, Señor, que nada me faltará y nada escaseará en mi vida, porque la generosidad es algo que nace en tu corazón y tú provees a las almas que son generosas con otros para que también a ellos nada les falte. Gracias, bendito Dios, porque ahora sé y entiendo que mi fe tiene que ir acompañada por una transformación que se evidencie y que se note a través de mis actos, de mis obras, para que otros también crean. Ayúdame y sosténme, Padre, porque necesito de ti cada día. Eres tú mi fuerza, eres tú mi fortaleza, eres tú quien me ayuda y me levanta. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.